Fernando Rosell, Eduardo Fernández Dueña, bienvenidos. ¿Crees, antes de acercarnos a la inmensa, a la interminable, a la inagotable, a la oceánica República de los Tontos? Hoy vamos a hablar de la microbiota, Federico, ya sabes, son esas bacterias que tenemos en el intestino. Casi 2 kilos tiene el ser humano. Sicilia debe tener 4. Bueno, es como un mapa realmente de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y él, como organismo. no tiene cerebro arriba, pues debe tener el doble. Y lógicamente aporta muchísima información sobre todos esos procesos digestivos y los problemas que podemos tener. Esto es lo que hacen en las clínicas CRES, bueno, pues hacer ese estudio de nuestra microbiota y a partir de ahí, pues saber si lo que estamos tomando, lo que estamos comiendo, la dieta que estamos llevando es la adecuada. Vamos a dar el teléfono de las clínicas CRES, donde pueden hacerse este análisis y, por supuesto, otras muchas aplicaciones que tienen ellos en sus clínicas en Madrid, Valencia, Zaragoza y Palma de Mallorca. 91 445 0004, 91 445 0004. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen Don que Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico, y la compañía. Pensaba yo, como hemos pasado por lo mismo, digo, opina tú, que empecé en la política en la clandestinidad, con una dictadura de derechas, y voy camino vamos a terminar en lo mismo. La política en la clandestinidad con una dictadura de izquierda. Eso es lo que se llama política circular, ¿no? Exactamente. Sí. Y yo toda la vida pensando que Nietzsche se equivocaba. No, el eterno retorno del golpismo, pero clavado. Qué destino, señor. Ahora, pues con la misma prontitud, ¿eh? Entonces y ahora. Ahora, éramos muy pocos. Bueno, pues viene resultando que Felipe Sicilia, o Felipe Palermo, o Felipe Corleone, es un campeón de la estupidez analógica. Ayer dijo que no era la primera vez que la derecha planteaba un golpe, que ya lo había intentado el 23F, pero aquella vez con tricornios y ahora con togas. No hay palabras para describir tanta infamia y tanta gilipollez. El 23F fue un golpe de Estado contra un gobierno de derechas. Todos los diputados del partido de Felipe Sicilia obedecieron la orden del golpista, todo el mundo al suelo, y se tiraron disciplinadamente a la moqueta. Solo hubo 3 parlamentarios que no se tumbaron: un comunista, Santiago Carrillo, y 2 de derechas, el dimitido presidente del gobierno y el vicepresidente, teniente general Gutiérrez Mellado, los únicos que se enfrentaron físicamente con los asaltantes. Bueno, algo peor. Hay que recordar un poco el contexto y la situación de aquel intento de golpe de Estado. Primero, efectivamente, fue como tú dices, Santiago, fue contra el gobierno de Adolfo Suárez. Hay que recordar que había una conspiración contra ese gobierno y las reuniones que se celebraron con el general Armada en Lérida por parte del Partido Socialista. Y el alcalde Ciurana y Enrique Mújica por parte del PSOE. Y que luego ese centro derecha o esa derecha, con Leopoldo Calvo Sotelo, cuando se pronunció la sentencia, la justicia militar la llevó al Tribunal Supremo para elevar las condenas a esos golpistas. Armada, que le habían caído 6 y le cayeron 30. Y luego quien firmó el indulto al general Armada, hay que recordar que fue un gobierno de Felipe González y de Narcís Serra como ministro de Defensa. Sí, eso es lo que no se contó ayer por Felipe Sicilia, del que hay que conocer algunos pormenores. Yo creo que ayer lo que intentó fue recuperar, porque tuvo un tiempo muy corto como portavoz de la Ejecutiva y ante su incapacidad fue cesado a los pocos meses. Hay que recordar su trayectoria. Este es un diputado por Jaén, que fue diputado autonómico, estuvo sentado en la bancada del Parlamento andaluz, donde se perpetró todo el escándalo de los ERE, y lógicamente con su consentimiento. Y allí se le deslizó un argumento que ahora se está recuperando para blindar la corrupción socialista, la corrupción de Chávez y Griñán, cuando se dijo que las investigaciones judiciales que se habían puesto en marcha era un golpe judicial porque se estaba actuando contra una decisión del Parlamento sobre la base que, como el Parlamento había aprobado los presupuestos que sustentaban el llamado Fondo de Reptiles de los ERE, pues se producía un golpe de la jueza Laya. Hay que recordar que ese argumento ya se utilizó por el Partido Socialista de Andalucía, por 2 personas que además luego fueron en distintos momentos presidente del Partido Socialista a nivel nacional, y ahora se está recuperando en la situación actual. Conviene tenerlo en cuenta. Ese es Felipe Sicilia como, digamos, presión del nuevo Partido Socialista. Pero sigamos, porque ayer qué día, qué multitudinaria congregación de imbéciles, de tontos y de malvados.
diputados. Dios los cría. Bueno, antes decías, Paco, lo de Armada y el indulto de Armada, que María Jesús Montero, la pobre, no desconocía y acusaba de mentir a Cayetana Álvarez de Toledo cuando decía que había... Por cierto, déjame hacer una precisión. El otro día dije que se dedicó, indultado, a las orquídeas, no, era a las camelias. Lo que le gustaba realmente es que me parecen más finas, y yo también prefiero las camelias. El general de las camelias. El general de las camelias, sí señor. Pero que se reunía en Lérida a comer con el alcalde Ciurana del PSC, con Enrique Mújica del PSOE, para hacer una lista de gobierno cuyo presidente era Alfonso Armada y vicepresidente Felipe González Márquez. Que esa era la lista. O sea, a ver si... Pues sí. Claro, esto Cuca tampoco lo sabe. Sicilia no se quiere enterar y Cuca no lo ha aprendido nunca. Bien, pues Dios los cría, porque otro menguado, el mismo Joan Baldoví, que bailaba con la encubridora del delincuente sexual de su exmarido, transitaba por la misma senda. Dijo: Tejero intenta volver a entrar en el Congreso, esta vez sin tricornio, con toga y con los diputados del PP franqueándoles las puertas. Y solo le ha faltado añadir que montado en el caballo del Pavía, cuando, como todo el mundo que debe saberlo lo sabe, Pavía no entró en el Congreso, ni a caballo ni a pie. No se movió de la Plaza de las Cortes y se limitó a enviar una nota al presidente del Congreso, que era Nicolás Salmerón, diciendo: desaloje el local. Lo más gracioso pero es fue que... la metáfora que utilizó Alfonso Guerra para erosionar a Adolfo Suárez. Sí, al mismo Adolfo Suárez, que le acusaba de que iría a lomos figurado si del caballo de Pavía, se subiría al caballo. Cuando fue Adolfo Suárez el que a la sazón, como hemos recordado, sufrió ese golpe de Estado, ¿no? Hay que decir que también estuvieron heroicos aquellos diputados, porque se conjuraron a dejar la vida ahí antes que rendirse. A los 40 minutos quedaban unos 20. Y a la hora, el tiempo que les había dado, ya no quedaba ni Salmerón. Ninguno. O sea, heroicos. Sí, que creo que Pavía dijo: pero hombre, no hace falta que salten por no hace falta, exactamente, no corran tanto. Yo no pensaba dispararles. Bien. Dábamos cuenta ayer de que 60 delincuentes sexuales habían visto rebajadas sus condenas por aplicación de la ley Sisi. Hoy ya son 64 y vamos a más. El imposible vencido. Regino García Badel escribía en Voz Populi un artículo muy meritorio, El último límite de Sánchez, en el que venía a hacer un poco de luz en el asunto de la malversación que el gobierno y sus cómplices se han empeñado en abaratar. Pongamos que hablo del enriquecimiento personal, esa falacia en la que ha incurrido todo el sanchismo, incluida la ministra de Defensa, que fue magistrada del Tribunal Supremo. Sostiene Regino que el etarra atracador no se quedaba un duro para él, lo entregaba todo a la organización, que lo dedicaba a conseguir su objetivo político: sembrar el terror. El que malversa con fines políticos comete dos delitos: robar a los ciudadanos su dinero para luego utilizarlo en maniobras contrarias a los intereses de esos ciudadanos. Exactamente. Mira por dónde resulta que la vigorosa denuncia de Carmen Calvo sobre aquel perverso hábito del franquismo de extirpar la vesícula a las mujeres tenía su parte de razón. El gran Gandumbas escribía en Twitter que se quedó corta. Franco no solo quitó la vesícula a las mujeres, a toda una generación de niños nos quitó las amígdalas. Por su culpa yo fui un niño triste, sin amígdalas. Fíjate, lo mismo me pasó a mí, 9 añitos tenía. Pues 3 tenía yo. Y de paso me operaron la nariz y me la dejaron torcida hasta hace poco. Pero es que claro, las anginas, como se decía, siempre, pues eran un problema, sobre todo en las zonas frías. Porque es que, sobre todo si eras un crío así, lo primero que te quitaban. Sí, pero que vaya, que soy hijo de la democracia y a mí también me las quitaron, ¿eh? No, perdona, es una cosa y que está muy bien. Claro, o sea... A mí eso de decir, no, porque eso lo que expresa es solo el síntoma de la enfermedad. Déjate de narices, si te quitan eso te dejan de doler las anginas. O sea, sí, yo agradezco a aquel cirujano de Teruel, que no conozco el nombre, porque además descubrí el helado.
Claro, yo estaba allí. Es en el gran consuelo. Me habían operado y entonces, claro, como tenía esto, como lo tenía, por primera vez en mi vida tomé helado de chocolate. Y a mí, eso de las anginas asociado al helado de chocolate, no me parece mal. Lo de la vesícula es distinto, ahí no he caído. Sí. Además, ¿por qué la vesícula? O sea, ¿quién le dice? Una amiga me ha dicho, porque esta es una amiga, es la fuente de confianza de la vicepresidenta del gobierno, se dice pronto, ¿por qué la vesícula? Y no otra cosa. No sé, un ovario. Porque Franco era muy caprichoso. Desde luego, qué duda cabe, la vesícula, por lo fea que es. Bien, Sara Salamo es la mujer del futbolista Isco, la gran esperanza que pudo ser y no fue del Real Madrid. Es una mujer muy guapa, aunque yo no la tenía precisamente por una lumbrera. No lo es, Y sin embargo, ha estado bien, ¿qué digo bien? Extraordinaria comparada con el mundo del fútbol en general. Se preguntaba si la ONU no va a hacer nada para frenar la ejecución de Amir Nasir Asalani, el jugador de la selección iraní que ha sido condenado a la horca por protestar contra la represión de la República Islamista a las mujeres que se niegan a usar el hijab. La ONU, por supuesto, pero ese presidente de la FIFA que se puso Infantino, que dijo que era árabe, gay, LGTBI, cíngaro, gitana y todo, sí. Ese nada. Yo hoy escribo sobre eso en El Mundo. Digo, este es el mundial de la horca y el PSG. Porque al final, como Qatar ha comprado el fútbol europeo, gracias a la corrupción francesa, ha comprado a 2 presidentes de la República, Sarkozy y a Macron, juegan, los 2 chicos del PSG juegan la final, Mbappé y Messi, para que todo quede y tal. Digo, pero ya podían salir con un brazalete con la horca, porque este es el mundial de la horca y del PSG. O sea, es la corrupción total. No cabe la menor duda que Infantino cabalga las contradicciones como nuestro... Bueno, como Pablenín. Ínclito Pablo Iglesias. Sí, que también tiene lo suyo porque lo lógico Irán. sería expulsarlo de la Federación Internacional de Fútbol a un país que perpetra estos crímenes. No se juega. Que el mundo sepa que esta gente ahorca a alguien, no por no llevar velo, porque protestaban por haber asesinado a una que llevaba mal el velo. Sí. Bueno, pues eso mismo dice Sara Salamo. Sí. Los clubes, en realidad quiere decir los países, no se van a negar a disputar la final de la Copa del Mundo si no se frena esta locura. Van a asesinar a un chico de 26 años por defender algo tan básico como que las mujeres debemos tener derechos humanos. Pues fíjate que creo que en lo de los clubes no es un error. Lo que pasa es que es el club, porque es el PSG, es Qatar. Qatar tiene un club privado que es el PSG y la final la juegan sus futbolistas y para eso tiene árbitros que se encargan de que lleguen a la final los que tienen que llegar. Y al final, ¿quién ganará? ¿El joven o el viejo? Da lo mismo, empatarán, se lo podían jugar a la perra gorda, pero por supuesto a este lo ahorcarán. Y el Infantino, el que era árabe, gay, etcétera, seguirá robando como hacía su predecesor Blatter, y Macron, que estaba ahí, que parecía la dama de las camelias, ya viaja sin Brigitte. Y aplaudía, que parecía que se iba a desmayar cuando metió un golazo, metió un gol. Francia, yo digo, este le da, porque empezó como a temblar. No, le daba como miedo golpearse en las palmas por si se rompía un metatarso. O sea, sí, pero vamos a ver, estaba al lado del gángster Infantino, que es un gángster, y de un cacique de la tribu. O sea, pero era repugnante, además están en sillones. En sillones, para que sea una jaima de rico, lo que es. En fin. Sí. Pues bien, la cadena SER anunciaba en última hora 2 menores y su madre muertas por arma de fuego en Cuenca. Sí. Mi Parker se asombraba con razón. El arma debió dispararse sola. Las niñas fueron asesinadas por su madre, guardia civil, que después se suicidó. Y, por supuesto, la ministra de Igualdad no ha hecho el menor comentario sobre el asunto de que fuera la madre la de ninguna manera. Ha utilizado la fórmula elusiva que ya utilizó en un anterior caso al transmitirle las condolencias a la familia. Sí, claro, y ha dicho que está contra todas las violencias. Por ejemplo, que le quiten una piruleta a un niño, que es una violencia, como pegarle un tiro. En fin, muchas gracias, Santi.
Pues hasta mañana no, hasta el lunes. Hasta el lunes y hasta la clandestinidad es nuestro destino. Exacto. Hasta la clandestinidad, Ahí- porque en este país ahora- 3 días es ahora, muchísimo. a día tiene de un hoy. problema, Sánchez, Miremoslo por el aspecto positivo. Esto, Federico, nos rejuvenece. Pero vamos, yo tengo unas ganas de rock and roll como en Barcelona en tiempos de Carnero. Es marco mental, no penséis en el elefante que termina produciéndose el elefante en la habitación. No, pero es que Vamos además estos con la derecha blandurria pueden siempre, pero con la izquierda hirsuta de tiempos de Franco no. O sea, en fin. Bueno, muchas gracias, Santi. Como tengo la cabeza como un bombo... Y budol, y el dolor de espalda también, ¿eh? Eso es fatal. Bueno, Caledonian... ¿A quién le mandamos pues Caledonian? Hoy difícil, ¿eh? Hoy está francamente pocos se merecen mal. Caledonia. Mira, Sí, sí. otra vez al Perú. Ayer, a pesar de las presiones, las calles ardiendo, si no lo han declarado, el toque de queda, pero estado de emergencia en toda la República y 13 meses de prisión sí. provisional para el Castillo. golpista Castillo. Bueno, pues sí, vamos a... Que ahora los dice peruanos. que lo drogaron. Que lo drogaron. Ahora le metieron droga en el colacao, como aquel viejo vídeo. Exacto. Sí, pero tal cual. Bueno, pues los peruanos que están residiendo aquí en Madrid o aquellos que tienen Bueno, pues empezando planes... por el gran Mario Vargas Llosa. Claro, pues el vamos peruano a más recomendarles, por supuesto, esa promoción de Caledonia y en esa zona además, exclusiva fíjate de lo que Javier son Ferrero. la suerte, luego lo trataremos en la crónica rosa. Su hijastra, Sí. Tamara, le han traído novio los Reyes Magos. Bueno, pues mira, ¿Ves? Por ser bueno y liberal. pues en la calle a Javier veces Ferrero Tiene una nueva ilusión. Que tienen se esa... celebra. Sí. Oye, una casa es una nueva ilusión también, Hombre. es verdad. Cuando la compras, cuando la pones, el detallito Sí, aquí, el detallito sí. del mueblecito este que te gusta. No, bueno, y Caledonians, a mí lo que más maravilloso. me alucina es lo de la calefacción Sí. y la Sí, refrigeración. sí. O sea, que el suelo esté caliente y el techo La frío. aerotermia y Lo del la suelo geotermia. caliente hasta ahí llego, Mm. pero el techo frío, eso Sí. me tiene fascinado. Y luego la geotermia. Claro, Además es contraste con la situación de los españoles, que tenemos la cabeza caliente y los pies fríos. Exactamente. El ahorro que eso al final se nota. Sí, Bueno, pues señor, Caledonian.es, ahí tienen todos los detalles de la promoción. Y Colacel, pues para los mismos, porque es que no se me ocurre otro. Es que a Sálamo es que le daría, por lo que ha contado Santi, No, yo creo pero es que- que ha dicho tal cantidad de gansadas. Sí. Aparte, Isco ya se ha peleado con Monchel del Sevilla. Sí, a Sí, Sálamo sí. mejor que no. Es que... No, que- no, la verdad es que... ¿Cómo se nos fue ese chico, Que Madura un poco el va amor bien en el caso orientado, de pero... Messi. No. Es que el problema de las Vespas, ya sabes, el Ya, estilo sí. Vespa, es que cuando tú aparcas de lado, luego es muy difícil ponerla. El equilibrio. Es el muy equilibrio. cómodo cuando estás en autopista, por ejemplo, estás en el Madrid, te juega Cristiano, mete los goles, llega Benzema, llega el otro y tal. Pero cuando tienes tú que tirar de la moto, yo que he tenido Vespa, eso es un peñazo monumental. Primero la tienes que poner de pie, luego siempre está volcada hacia un lado. En fin. Con lo que estable que era con Sidecar. Hombre, el Sidecar, que decían, el Sidecar. Bueno, pues venga, Colacel, todo para el Perú. Muy buenos días, ya sabes que presumimos de audiencia y hoy quiero devolverles parte de ese aprecio que nos tienen, cuidándoles un poquito, mimándoles mucho más, y qué mejor que hacerlo con Colacel Antiox de Mundo Natural, que además es el mejor regalo que podemos hacer a los que más queremos. Colacel Antiox es un regalo integral, no solo para la piel, el colágeno está presente en casi todas las estructuras del cuerpo y su fabricación es fundamental para retrasar el envejecimiento. Colacel Antiox nos ayuda a que esa producción se mantenga activa, lo consigue gracias a sus péptidos marinos potentes, antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 914460000, pregunten a su farmacéutico o dietista o si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. A ver, Naya, mira que invernal ya, con ese estilo un poco tartán, ¿verdad? Sí. Medio escocés, Sí. medio, ¿no? Sí, Bien, estoy preparándome bien. ya para Navidad. Atlántico. Sí, Estilo bueno, aunque no, siendo gallego no ha dicho celta. Bien vamos. Porque has de saber que los celtas también estaban en Teruel. Sí, En sí, mi sí. pueblo había un poblado celta. Lo descubrieron, no lo taparon, vino una tormenta y se lo Se lo llevó. llevó. Pero en fin.
Bueno, nos encantan las cenas navideñas y comer rico y todas estas cosas, pero al que le toca cocinar no le gustan tanto, a que no le hacen tanta gracia. No. Bueno, pues tengo la solución perfecta. Los platos preparados de Hipercor y Supermercado Corte Inglés. Deliciosos menús navideños preparados por chefs, con guarnición y todo, y unos postres para chuparse los dedos, sin mancharse ni ponerse el delantal ni nada. Pásate hoy mismo por el departamento de platos preparados y encarga tu mejor menú de Navidad. Y además, hasta el 24 de diciembre consigues un 10% de regalo para próximas compras en este mismo departamento, por compras superiores a 50 euros, para realizar entre el 26 de diciembre y el 5 de enero. Y así también organizamos la comida de Año Nuevo y de fin de año. No vas manchado y luego que se queman las cosas, que este horno no funciona, que te dije que compráramos otro, que se te ha quemado. Bueno, pues ya está. Quemado estoy yo, quemado estoy yo. O sea, bueno, pues vamos a darnos un respiro en Navidad y nos olvidamos de cocinar. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, el departamento de platos preparados. Bueno, vamos a hacer un resumen, a ver, Eduardo y Paco, de lo que pasó ayer, porque lo más difícil, como pasa siempre, no voy a recurrir a la cosa de Stendhal del soldado que estuvo en Waterloo y no se enteró de qué pasaba en la batalla, porque veía soldados, veía árboles, pero claro, el que lo ve es el general desde arriba. Visto en perspectiva, Eduardo, ¿qué naturaleza tiene lo de ayer y qué perspectivas tiene? Hombre, yo creo que lo de ayer pues ya fue la expresión más clara del asalto a la democracia que se está teniendo en este país. O sea, el gobierno de Podemos y del PSOE están tomando las instituciones una por una, y lo hablábamos fuera de micro, están siguiendo el manual que están siguiendo sus amigos y compañeros de partido y de batalla en el resto de Iberoamérica. Ese es el problema. Han capturado el poder ejecutivo, han capturado el poder legislativo, están esforzándose por capturar el poder judicial, humillar el poder judicial, amenazar al poder judicial. Mediático. Tienen el poder mediático, claro, porque la sociedad civil está dormida, está paralizada, están ciega, también porque capturándola. Tampoco tiene mucha información. Entonces están pavimentando el camino hacia el autoritarismo. Es que es evidente, están haciendo un régimen a su medida, quieren hacer un cambio de régimen y construir un régimen a su medida para eternizarse en el poder. Ese es el punto. Paco. Bueno, aquí lo que se produjo ayer es algo que Federico y algunos ya nos sorprende porque lo hemos escrito, lo hemos comentado en esta emisora y allí es donde hemos podido. Realmente ayer se produjo el asalto letal tanto al Estado de Derecho en España, la democracia, como a la integridad territorial. Fue un doble asalto, siguiendo el proceso o el libro, el manual digamos, las leyes de desconexión que se aplicaron en un primer momento en Cataluña, con la diferencia de que ahora, dado que el que dirige ese golpe es el propio presidente del gobierno, ya no hay defensa posible desde el Estado de Derecho español. Y para colmo de males, pues se intenta descalificar y anular el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y esto es lo que se está produciendo en esos estrictos términos. No es algo, lo hemos visto con una especial intensidad desde los decretos del estado de alarma. Aquello fue un ensayo general. Es decir, el proceso de excepcionalidad del que se benefició Pedro Sánchez para cambiar el régimen lo sigue aplicando. Es decir, declaró un estado de alarma 2 veces, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Ahora anula el Tribunal Constitucional para que no se produzca esa misma circunstancia. Gobierno por decretos leyes, anulación del Parlamento, que es una escribanía del Poder Ejecutivo, asalto al Poder Judicial, y luego con otra circunstancia también añadida, y que yo creo que Sánchez se está aplicando muy bien el cuento del golpe en Cataluña, y tú lo has apuntado esta mañana en alguna dirección, cuando ayer la oposición decía ¿dónde está Sánchez? Que tenía que estar aquí. Bueno, ha conseguido Sánchez un doble fin. Primero, eludir su presencia en esa circunstancia y luego empezar, como ya los independentistas catalanes ganaron en su momento a favor del golpe en Cataluña, ganar la opinión pública internacional y la Comisión Europea. Exacto. Ese es el paso que se ha dado. Pero no solamente en el ámbito de las instituciones europeas, en el que ya la oposición tenía que haber ido hasta allí para denunciar esa situación, en vez de que Sánchez adelantara, hiciera manifestaciones como las que ayer, y luego también en de la opinión pública internacional. Hemos visto determinados medios internacionales, como en su día vimos medios de prensa internacionales con relación al golpe en Cataluña, muy favorables a las tesis de lo que está haciendo Pedro Sánchez. El Financial Times, sin ir más lejos, acaba de hacer un elogio extraordinario sobre el presidente del gobierno. Por tanto, ha aprendido en esa circunstancia. Ahora, hemos juzgado un poco la intervención ayer de la oposición.
mi juicio, pues fueron intervenciones aseadas. Yo no puedo ponerle un pero a lo que dijo Inés Arrimadas, que efectivamente retrató muy bien la situación. Cuca Gamarra por el PP, Vox, sí, bien, pero a mis efectos son toreo de salón. Es decir, aquí lo que hay que plantearse qué hacer. Y el problema es que la oposición tuvo un gesto extraordinario, porque aquí ahora se cumplen 4 años de la célebre claudicación de Pedralbes. Porque lo que se está ejecutando es eso. Sí. Y entonces la oposición tuvo una reacción extraordinaria, que fue la manifestación de Colón. Sí, señor. Que eso hizo que en una primera instancia Pedro Sánchez congelara el acuerdo con los 21 puntos que luego reveló Torra. Despidió al relator. Despidió al relator y dijo, vamos a esperar a ganar tiempo. ¿Qué consiguió? Trasladar a la opinión pública, sembrar la división dentro de los 3 partidos de la oposición, con Ciudadanos, con Vox, etcétera, etcétera, y luego llegamos a aquella moción de censura que presenta Abascal y en el cual al final termina la lagreña con aquella desatentada intervención por parte de Pablo Casado, que fue la destrucción del propio centro derecha, que había conseguido un éxito claro. En lugar de seguir ese camino, se autodestruyó en esa política, escuchando y dejando subyugar por el mensaje de la izquierda. Sí, es decir, ese fue el error. Y esto estamos asistiendo. Y lejos de aprender esa lección, no se rectifica en esa línea, recomponer esa alianza y sobre todo, una cosa, yo entiendo, tuviste aquí el otro día a Feijóo sobre la moción de censura, no, etcétera, etcétera, pros, contra, etcétera, etcétera. Vamos a ver, si aquí no se hace llevar a la opinión pública y se da un aldabonazo presentando una moción de censura dentro de una estrategia que no pasa por la moción de censura en su día de Hernández Mancha para constituir su liderazgo, sino para parar un proceso en línea con lo que hizo Felipe González para ganar unas elecciones, porque Feijóo, Sánchez no le va a regalar. A Sánchez no, es decir, Feijóo se va a tener que batir el cobre en un proceso de cambio de régimen, de adulteración de las reglas del juego, que ese es el proceso en marcha. Pues tú te maliciabas. Oye, lo que está anunciando Sánchez, lo que está anunciando es lo que sabemos, es demonizar, lógicamente, anular la separación de poderes, anular el Tribunal Constitucional, demonizar a la oposición, sacarla fuera del pacto y aplicarle el pacto del Tinel. Que el pacto del Tinel es una creación no de los independentistas, como se quiere hacer, es una creación del PSC, que es el que está gobernando esta circunstancia. Dirige el golpe de Por tanto, no nos escandalicemos ni compremos el mensaje de que Sánchez es un rehén del independentismo. Es una gran falsedad. Sánchez se vale del independentismo para declarar un proceso de un autogolpe, que lo consolide y lo haga impune en el poder. Y yo recuerdo, y acabo, perdón por alargarme en esta situación, una expresión que el magistrado Manuel Aragón Reyes utilizó cuando en el primer estado de alarma. Él recuperó un concepto de Carl Schmitt, digamos, ideólogo del golpe de Estado que se dio contra la República de Weimar y contra la República alemana por Hitler, que le llevó a jactarse al propio Carl Schmitt y decía, yo no sabía que era tan fácil dar un golpe de Estado contra la democracia en Alemania. Pues eso se está produciendo. Entonces decía, Manuel Aragón Reyes utilizó una expresión que avanzábamos hacia una dictadura constitucional. Ese fue el término. Y eso es lo que está ocurriendo. Que es lo que yo lo cuento en el comunismo como Veciano, que es el que crea todo el derecho alternativo y tal, y las constituciones que empiezan en Venezuela y se han extendido en todas partes, se basa en Carl Schmitt. Porque ¿cuál es lo fundamental? Lo que dice Carl Schmitt. El derecho proviene de la fuerza. La fuerza es la voluntad del pueblo. Y el Führer representa la voluntad del pueblo. En el caso de los comunistas es lo mismo. En la voluntad del pueblo la representa el Partido Comunista, el proceso revolucionario. ¿Y quién es el responsable? Da igual quién sea el responsable, lo importante es el proceso. La ley está siempre por debajo del poder político. Al final es lo de toda la vida. Pero lo trágico del asunto es que viendo en toda Iberoamérica, todos los países que hablan español, cómo en los últimos 10 años se han seguido todos, hasta los más sanos, cómo han seguido ese camino exactamente así, porque es de manual. Aquí parece que no se han enterado. Es más, yo alguno creo, igual que no saben lo que pasó en 23F, no saben lo que ha pasado en Perú, ni en Colombia, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Argentina.
no tienen ni idea de nada. Es que esto siempre fue así, siempre decía, los venezolanos decían, Venezuela no es Cuba, se convirtió en Cuba. Sí, sí. Luego pasa a Argentina, no es Venezuela. Colombia no es Venezuela. Chile no es Venezuela. Pues sí. Federico, España, nosotros no somos igual que ellos. Pues estamos sufriendo. Claro, es que esto es una bola de pasar, está pasando ya aquí. Pedro Sánchez ayer en esa rueda de prensa hacía referencia a ese titular que llevaba ayer el diario El País hablando de la derecha judicial, política y mediática. Es un término kirchneriano. Y hoy el diario El País, el mismo diario, en una tribuna de Martín Pallín, ya habla directamente del conflicto institucional en el que se puede comprometer a la persona del rey, subiendo un escalón más. Ya directamente se menciona al rey y el artículo 56 de la Constitución que le concede la función de arbitrar. Y me llama la atención porque bueno, parece que está marcando los pasos. Pero ¿no? sin ninguna, ellos tienen un plan. Claro, pero si es que vamos a ver, el siguiente paso, lógicamente, es el rey. Es el rey. Ya el propio Manuel Aragón Reyes en ese artículo decía, bueno, es que está aprovechando Pedro Sánchez el estado de alarma para apropiarse del papel de jefe de Estado. Sin duda. Y es lo que se ha producido. El achicamiento de espacio, el desplazamiento del rey al que no le perdonan que saliera para parar el golpe de Estado, y que vamos a ver el discurso de estas Navidades. Han anulado al rey. ¿Por qué? ¿Qué va a decir el rey? Que hay que restablecer la normalidad, el no sé qué, no sé cuánto. Le han anulado. Y el siguiente paso de Pedro Sánchez es el rey. Y aquel acto fallido que hemos comentado un poco de anecdótico del primer acto que tuvo como presidente del gobierno, en la línea de saludo, fue un gesto evidentemente que expresaba una estrategia. Y esa estrategia es la que está materializando. Y esa es la verdadera situación en la que estamos asistiendo y que muchos no quieren ver. Decía Claudio Magris muchas veces, dice, cuando hacía algunos análisis, decía, mira usted, es que usted es muy pesimista, digo, y le decía Magris, yo no es que sea pesimista, es que cuando veo las consecuencias de lo que anuncio y me quedo corto, yo lo que soy es realmente un optimista en vista de lo que está sucediendo. Pues esto es lo que nos está sucediendo. Bueno, una pausita. Es La Mañana de Federico. Bueno, está lloviendo en todo el sur, mucha precaución, no hace tanto viento como ayer, pero precaución, porque hay mucho charco, etcétera. Y las temperaturas ya empiezan a enfriar, porque deja de llover en el conjunto de España, salvo, ya digo, en esas comarcas del sur. 10 grados de máxima en Madrid, la máxima nacional en Las Palmas, de Gran Canaria, 23 graditos. Y bueno, y la mínima en Cuenca y Teruel, que están ahí. Son clásicos del pelotón del pasmo con Soria, pero no llegan todavía bajo cero. Tenemos que esperar una semana, 1 grado. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Bueno, Lunfai. Sí, Federico, Lunfai es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para atraer talento y retenerlo, permitiendo al empleado hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes y sin ocasionarle ningún problema a la empresa. Lunfai siempre pensando en soluciones para empresas y trabajadores. ¿Y la bolsa hoy? Pues la bolsa, pues imagínate, después de las noticias que nos dieron ayer los bancos centrales, tente mientras cobro, el IBEX 35 se está dejando un 0,87%, vuelve a la casilla de salida, 8.146 puntos para el principal indicador de la bolsa española, según nos muestran las pantallas de Infobolsa ahora. Están muy preocupados por cómo va a ser la evolución de la inflación durante el próximo año, ya temen los efectos de segunda ronda propios de las subidas de sueldos. En España ya pensionistas y empleados públicos, grandes patronales público. Ya lo han anunciado y bueno, pues la inflación que parece que se puede cronificar. Sí, señor. ¿Y tu dinero nunca duerme? ¿Qué tienes este fin de semana? Pues trajimos Azvalor la semana pasada, rentabilidades extraordinarias, un acumulado prácticamente del 100% en los 2 últimos años, pues otra gestora con otras rentabilidades extraordinarias en estos 2 últimos años, un acumulado de cerca del 50% en estos 2 últimos años. Cobas Asset Management, su director de relación con inversores institucionales, Francisco Burgos, va a estar con nosotros y nos va a explicar cuáles son las claves de esas rentabilidades en un entorno de caídas de mercados que, claro, tú le hablas a cualquiera, ¿no? Y si hay una gestora que lo está haciendo muy bien, imposible, está perdiendo todo el mundo. No, lleva un más 50% en 2 años. No me lo creo. El domingo a las 2 aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, vamos a ver. A ver, Verónica Caso. Hoy yo sé quién va a estar en el Wisin. Además, con todo vendido, yo voy a estar allí, con decirte. No, y más.
Hablamos de Vanessa Martín, que esta noche pues actúa en el Within Center de Madrid y va a interpretar pues temas de toda la vida, como ¿quién lo diría? Bueno, ¿quién lo diría? Hay que decir que lo acaba de sacar, pero va a tocar los grandes éxitos suyos. Y bueno, decir que es un lleno total en el Within es cuanto menos muy interesante. Sí, como es Navidad no voy a decir quién va a estar. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué? Porque Vanessa Martín es una mujer fatal para las mujeres. O sea, las encadena, o sea, es una cosa brutal, brutal. Yo no sé qué tiene esa mujer, pero es una detrás de otra. Sí, pero ese quién lo diría podría ser sintonía del presente. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Bueno, pues hablando de mujeres, ahora vamos a recibir en el estudio a una gran mujer que viene en defensa de otra gran mujer, Federico. Sí, señor. Carolina. De la que no se acuerdan los organismos de derechos humanos, la patulea abyecta que tenemos Carolina en exteriores. Áñez, exactamente. hija de Yanine Áñez, encarcelada en Bolivia, ¿verdad? Y bueno, que nos probablemente nos va a describir un proceso parecido a lo que aquí se está viviendo y relatando. En Perú y en Nicaragua, que realmente el otro día me sorprendía. Y en Venezuela, cuando Hugo Chávez lo detuvieron, y en Colombia, en todas, y en Ecuador. Y en Ecuador, claro. Sí, es que es lo mismo. Pero me llamaba la atención porque he visto en unos de los obispos que están juzgando ahora mismo en Nicaragua, que lo tenían no en una cárcel, lo tenían en un centro sandinista, que me recuerda ciertos lugares de la Guerra Civil Española, es decir, absolutamente fuera de la legalidad. Carolina acaba de venir de Estrasburgo, del Parlamento Europeo, de la sesión que hemos vivido estos últimos días, donde ha mantenido un encuentro con eurodiputados para pedir, sobre todo, que su madre pueda tener un juicio justo. Bueno, que tenga un juicio, para empezar, porque lleva 2 años prácticamente. Bueno, vamos a hablar con ella. Bueno, Carolina Rivera Áñez es la hija de la que era presidenta constitucional, probablemente lo seguiría siendo, no sé legalmente cuál es la situación de Bolivia, que metieron en la cárcel, y en la cárcel sigue desde hace casi 2 años. Bueno, cuéntanos, Carolina, primero, ¿cómo fue el proceso que yo recuerdo cuando hasta la OEA, donde cabe todo el delito, consideró que era fraudulento lo que había hecho Evo Morales, que era robar las elecciones? Él tuvo que huir del país, sin embargo luego volvió, y a tu madre, que le tocaba, digamos, por línea legal, heredar la presidencia al vacar, al huir el presidente que había robado las elecciones y fue condenado por la OEA, por todos los países, le toca, hereda la presidencia, se da la vuelta a la situación, como ha pasado en otros países, y la meten en la cárcel. Primero, ¿con qué cargos? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y darme el espacio para poder explicar un poco la situación que vivimos en mi país, la situación de mi madre, ex presidenta constitucional de Bolivia y hoy presa política hace más de 640 días. Son 21 meses que vivimos este calvario, ¿no? Este linchamiento judicial que han procesado a una mujer inocente, a una mujer que lo único que hizo fue cumplir con su deber, cumplir con su mandato constitucional, y solamente por este régimen que quiere mantenerse en el poder, está cometiendo estos abusos en contra de ella y de más de 146 presos políticos en Bolivia. Usted lo dijo muy bien, y en Bolivia estamos teniendo un proceso de pérdida de las cualidades democráticas, siguiendo la ruta del socialismo del siglo XXI. Evo Morales ha ido violentando nuestra constitución política del Estado. En el 2016 desconoció un referéndum que le prohibía reelegirse por tercera vez. Él lo desconoció y se volvió a candidatear, hasta que llegó a ser fraude el 2019. Fraude electoral descubierto y denunciado por la OEA. Él ocasionó una convulsión social en Bolivia. Estamos al borde de una guerra civil. Él renunció, abandonó el cargo, huyó del país en un avión extranjero, un avión mexicano, pidiendo asilo primero en México y después en Argentina. Lo mismo con toda la línea que le correspondía asumir, y de toda esta línea sucesoria, vicepresidente, primera presidenta del Senado, todos ellos pertenecían al partido de Evo Morales, hasta que llegó a mi madre, Yanine Áñez, como segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y asumió la presidencia del Estado de Bolivia, con mucha responsabilidad y con mucha valentía ante una crisis institucional y un vacío de poder ya de 72 horas que había en Bolivia. Evo Morales renunció en la mañana del 10 de noviembre del 2019 y mi madre asumió la presidencia un 12 de noviembre en la noche. Y desde ahí ella pacificó el país, llamó a nuevas elecciones, que salió el actual presidente,
Y este gobierno actual del partido de Evo Morales, presidente Luis Arce, es el que la tiene secuestrada. Un 13 de marzo del 2021 la secuestraron y la metieron presa en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de La Paz. Desde ahí mi madre está sufriendo un linchamiento judicial, está totalmente silenciada. Yo soy su voz en el mundo, en Bolivia, denunciando todas estas ilegalidades. Mi madre sufre un encarcelamiento injusto, ilegal e inhumano de toda la historia de mi país. Hay una cuestión, Carolina, que has dicho antes. En Bolivia está sucediendo, es un episodio más, particularmente siniestro por la relación con el narcotráfico, porque estamos hablando de Evo Morales, es el jefe de los cocaleros, la influencia que tiene en Perú, en todo el sur, que es la zona de la coca, es total, allí es prácticamente jefe de Estado bis. Estamos hablando de un gran cacique totalitario. Pero el manual es el socialismo del siglo XXI. Es el Foro de Sao Paulo, es el Grupo de Puebla, donde por desgracia para nosotros, que hemos emprendido ese camino ya. Ayer empezamos en España a emprender el mismo camino que Perú, que Colombia, que Chile, que Bolivia, etcétera, que es cambiar la Constitución por la puerta de atrás, ir anulando resoluciones judiciales o desconociéndolas, etcétera. Pero el manual del socialismo del siglo XXI es ese. Lo está siguiendo ya casi todos los países iberoamericanos y ahora toca en España. ¿Por qué esa resistencia en los medios a reconocer lo que es un patrón de conducta evidente? Bueno, en Bolivia, en mi país, han criminalizado la sucesión constitucional, que es la puerta a la democracia, no solamente en mi región, sino en todos los países de América Latina y del mundo. Porque un país no puede estar en un vacío de poder, no puede estar en una crisis institucional. Los ciudadanos tenemos que estar en la certidumbre, no ir en incertidumbre, en convulsión, enfrentamiento, en una guerra civil. Pero sin embargo ahora en mi país la han criminalizado y esto es un precedente dañino porque esto van a seguir haciendo en todos los países, ¿no? Ha pasado en Perú. En Perú Castillo intentó hacer un autogolpe, lo mismo que hizo Evo Morales en 2019, pero ninguno de los dos resultó. Solamente que Evo Morales pudo huir de Bolivia. Sí, ayer precisamente hemos dado esta mañana la noticia que más se ha confirmado su prisión para año y medio, para preparar el juicio. Y además una ley electoral donde no se quemen los votos después de contarlos, que esta es una cosa que hizo el indigenista Ollanta Humala en su día y que tienen que cambiarlo. Ahora está medio Perú ardiendo, hay estado de emergencia, porque los comunistas son comunistas en todas partes. Y el que está dirigiendo lo de Perú es el que dirigió en Bolivia el gallo, que llaman el cubano, el embajador de Cuba, que es ahora el embajador de Cuba, que es coronel de inteligencia, cuya mujer también es coronel de inteligencia de los servicios secretos cubanos, que no son nada secretos. Son abiertamente los que dirigen el golpe callejero en todas partes. Y es una obediencia internacional. Antes has dicho, yo creo que es importante que se entienda la colaboración de México, la abierta colaboración de México con todos los procesos dictatoriales que están sucediendo en Iberoamérica. Y antiguamente siempre la cosa estaba entre Brasil y Argentina. Digamos que México se quedaba en Centroamérica. Pero yo creo que es la primera vez que se ve a López Obrador queriendo asumir un papel protagonista, porque ha sucedido lo mismo en Perú. En Perú ha mandado a un embajador que le ha faltado dar el golpe de Estado a él, o sea, pero además con una fatuidad tremenda. ¿Por qué esto no cala? No sé, vienes ahora de Estrasburgo. ¿Tú has visto que en Estrasburgo haya al menos información suficiente sobre ese socialismo del siglo XXI que ha convertido en dictaduras prácticamente a todos los países que hablan español? Bueno, yo creo que aquí tenemos que articularnos y luchar por la democracia de los diferentes países del mundo, porque no se trata de izquierda o derecha, sino de los derechos humanos, que se respete la democracia, que se respete el Estado de Derecho, que se respeten la justicia, que haya una justicia plena, que se respete el debido proceso, que no haya esta persecución judicial, porque hay un plan macabro, como usted lo dice, de personas que tienen un discurso de odio, dicen que es discriminación, dicen que ellos están sometidos a una injusticia social, pero son los que cometen este tipo de abuso. Y lo vemos con mi madre. Evo Morales la tiene totalmente sometida ante esta injusticia.
ante un órgano que supuestamente debería ser independiente, pero sigue órdenes del gobierno y sufriendo este linchamiento judicial. No olvidemos que como ella, como exmandataria, debería tener juicio de corte, respetando la Constitución. Tiene fueros, que se dicen, tiene un fuero. Claro. Y la ley 044, que es la de Bolivia, que ella merece un juicio de corte, un juicio justo, defendiéndose en libertad con todas las garantías constitucionales y también que se respete la presunción de inocencia. No pasa con Yanine Áñez, pero Evo Morales está pidiendo medidas cautelares en juicio de corte para Castillo. Y aquí pero vemos... No, pero no en su país. Pero no en su país, ¿no? Pero sin embargo la tiene sometida a una injusticia arbitraria y abusiva. ¿Cómo es el día a día de tu madre? Bueno, en todos estos meses que hemos sufrido todo este calvario, ha sido muy duro, ¿no? Ha sido muy duro. Primero mi madre estaba muy enferma debido a la injusticia, eso le afectó mucho en su estado de salud. Tiene una hipertensión de base, eso se le disparó la presión muchísimo, generó un derrame pericárdico leve, pero ya está comprometido su corazón y con una hipertensión es peligrosa. Y por también ataques de nervios y por lo de neuropatía, una depresión severa. Eso fue lo que realmente desencadenó que ella esté totalmente mal. La depresión severa, el intento de suicidio. Mi madre intentó suicidarse, pero por amor a su hija. Todavía me cuesta mucho decirlo, pero cuando a mí empezaron a amenazarme con meterme presa, el gobierno, las autoridades del MAS, mi madre en su desesperación de madre quiso quitarse de en medio para ayudarte, para protegernos, ¿no? A sus hijos. Eso es de esta manera actúa este tipo de regímenes a quebrantar a los presos políticos. ¿Y cómo le puedes hacer el mayor daño a una madre? Queriendo dañar a sus hijos, ¿no? Ahora, Carolina, ¿en qué momento tú decides dar el paso? Dice, bueno, pues mi madre estará como esté, pero no se trata solo de mi madre, sino además se trata de la presidenta legítima de mi país, de la legalidad de mi país, de la libertad de mi país. ¿En qué momento das tú el paso? Y luego te preguntaba antes, ¿tú has visto que en Europa haya, no ya digo sensibilidad, sino siquiera conocimiento de lo que pasa? Yo veo que muchas autoridades están haciendo una visibilización de todo lo que pasa en América Latina, ¿no? En el caso de mi madre, las autoridades como Hermann Tersch, de que él se agarró a esta causa como si fuera de él, ¿no? Se ha agarrado esta causa, la ha visibilizado. Mi madre ha sido finalista del premio Sájarov. Él ha hablado en todos los espacios de que la injusticia que se vive en Bolivia y en toda América Latina, porque estamos perdiendo la democracia en todos los países. Y el Estado de Derecho. En mi país no existe el Estado de Derecho, no existe el debido proceso. Y yo quiero agradecer a todas esas autoridades porque se trata de luchar por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos. El partido de Vox también me ha acompañado muchísimo, Santiago Abascal y muchas autoridades, también Pamela, que es asesora de Hermann. Realmente yo me siento muy resguardada en este sentido, porque no nos sentimos solos. En mi país hemos acudido a todas las instancias hasta agotar la última instancia como corresponde y no hemos tenido justicia. Ahora que estoy a nivel internacional denunciando toda la situación que se vive en mi país, sí he tenido una buena respuesta. También como el Comité contra la Tortura, que ha hecho un informe diciendo que en Bolivia no existe la justicia y que mi madre es una presa política con delitos que son ambiguos e infundados. El relator de Naciones Unidas, Diego García Sayán, hizo un informe que dice que le preocupa la situación de la justicia en Bolivia y pone el caso emblemático de Yanine Áñez como ejemplo, con todas las observaciones irregulares que él ha visto en Bolivia, ¿no? Injerencia política, exceso de la detención preventiva, manifestaciones públicas de autoridades que se meten en los procesos. O sea, todas estas observaciones lo pone el caso de mi madre. Delitos inventados, infundados. También el gobierno de Estados Unidos, que se ha pronunciado muy fuerte, y que la injerencia política, porque un ministro de gobierno liderizó este operativo cuando la llevaron presa a mi madre. ¿Y el de España, Carolina? ¿El ministro Álvarez se ha puesto en contacto con usted? A mí me gustaría que todos ellos se pongan en contacto conmigo y para seguir luchando por la libertad y por la democracia. Dios quiera que en una oportunidad ellos me den este espacio para que yo les pueda explicar la situación que se vive en mi país. Yo estoy totalmente abierta
totalmente. Yo soy una hija. Pero no ha habido comunicación. No ha habido comunicación, pero yo creo que la va a haber, porque aquí se trata de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia y que se respete el debido proceso, ¿no? Ojalá fuera así, pero no podemos olvidar de algunas circunstancias, me parece importante subrayarlas. Primero, valorar el coraje cívico que tienes, que es extraordinario, no es una causa individual, sino la causa de la libertad y por tanto tiene que ser plausible, y sobre todo en un medio tan agresivo y con tu madre en la cárcel. Pero no nos engañemos, es decir, todo lo que se llama el socialismo del siglo XXI y la proyección de esto tiene muñidores que están ahora mismo en el gobierno de la nación, es decir, todo lo que significa el entorno de Podemos, y al final Pedro Sánchez ha asumido eso. Totalmente. Y no olvidemos que Zapatero es embajador plenipotenciario de todo ese sistema. Del narcosistema. Exactamente, con unas consecuencias que Europa ha delegado en cierta manera, la defensa de los valores y la libertad en Latinoamérica, en España, confiando en España, y España ha traicionado eso. Lo hemos visto en Venezuela y lo estamos viendo en todo este tipo de cosas. Lamentablemente es la situación y por tanto es lo que está ocurriendo en España. Sí. Es decir, terminar llegando a esa ola, porque en la ola, propulsando esa ola, están dicho lo cual, como los miembros no se porte bien, le perseguiremos. Del gobierno. Y lo decías lo de López Obrador. López Obrador desde el primer momento. López Obrador con esa teoría de vamos a eliminar, porque los gobiernos anteriores manejaron el avispero del narcotráfico, vamos a entregarnos al narcotráfico, pactó directamente con el narcotráfico, lo legalizó y se ha convertido ahora mismo en el receptor de todas esas circunstancias. Siempre lo ha sido. Cuba, siempre. Es Cuba. López Obrador es Cuba. La dictadura perfecta, como llamaba Mario Vargas Llosa, a México es política de extrema derecha en el interior y de extrema izquierda en el exterior. Siempre ha sido así. Siempre. Y Cuba intentó aprovecharse de Brasil, no pudo, encontró el diamante de Venezuela y ahora quiere el diamante de México y está instrumentalizando México. Pero sí hay un mensaje también de optimismo, ¿no? Porque, por ejemplo, Foro Madrid, más de 100 parlamentarios de toda la región se han posicionado en defensa de tu mamá, también en relación al Perú. O sea, quiero decir, hay una oposición que desafortunadamente no está ocupando posiciones de gobierno, pero que tiene claro cuál es la amenaza, que eso es lo principal, que aquí no tenemos. El diagnóstico. Allí tienen todo el mundo claro cuál es el diagnóstico y están dispuestos a jugársela para defender la democracia y el Estado de Derecho. Bueno, pues la última palabra, lo que quieras, Carolina, aparte de que sabes que puedes contar con nuestro grupo, con Libertad Digital y con la radio en cualquier momento para lo que sea, porque la causa es de todos. Sí. Y además lo que le están haciendo a tu madre nos lo hacen a todos, porque además lo que quieren es lesionar la libertad. No es una persona, es un símbolo. Y por eso lo quieren aniquilar, ¿no? Sí, es un trofeo que utilizan para dar este mensaje de miedo a todas las personas que pensamos diferente, a todas las personas que vayamos en contra de sus ideas, que son ideas violentas y extremistas. Por eso es que yo también quiero decirle a todas esas personas que creen en la democracia, que creen en la libertad, que creen en la justicia y que deba existir el Estado de Derecho y el debido proceso, su apoyo, que denuncien, que se unan a mi voz, que denuncien todas estas ilegalidades, que no permitamos que la izquierda siga avanzando cometiendo estos abusos. También quiero agradecer al grupo SR que en Estrasburgo me escuchó y ha estado colaborándome en toda mi causa, porque esto es una causa que abarca a toda América Latina y que cada vez abarca a todo el mundo. Por eso es que tenemos que unirnos para luchar y para mantenernos firmes ante esta ilegalidad que están cometiendo este tipo de personas que son abusivos. ¿Qué significan estos regímenes? Narcotráfico, delincuencia, mentira, corrupción. Sí. Eso tenemos que luchar todos nosotros juntos, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, enhorabuena además por tu trabajo y en fin, seguiremos, esto es eterno. La lucha del bien contra el mal es eterna. O sea, pero en fin. Al final ganaremos, no sé cuándo, pero ganaremos. La justicia llega, la justicia llega. Muchas gracias. ¿Por dónde van porque imagino que es que como ayer empezó el golpe de Estado en España, habrá muchas llamadas? Exacto, sí. Están hartos, Federico, los oyentes están aburridos de que Partido Popular, Ciudadanos y Vox hagan campaña cada uno por su lado, que lo hagan además de manera descoordinada, lo mismo, pero por separado, sin unir fuerzas, y están preocupados básicamente el uno por el otro para que no le coma el terreno político, el terreno electoral de cara a mayo sobre todo. Todos defienden lo mismo, pero son incapaces de sentarse, de discutir y de llegar a un punto común. Bueno, pues de esto es de lo que se quejan hoy los oyentes y si os parece les escuchamos en unos minutos. Muy bien. Es La Mañana de Federico. Bueno, Daniel Muñoz
Muñoz, Naturgy. Vamos a recordar que todos los clientes de Naturgy tenemos una manera más fácil de pasarnos a la tarifa regulada de gas este invierno. Es muy sencillo, podemos hacerlo con solo un clic, sin llamadas, sin interrupciones en el servicio, que esto es fundamental, y sin preocupaciones, todo para tener el mejor precio, que es desde luego lo que buscamos. Así que si quieren tener más información la pueden encontrar en su página web naturgy.es/turaunclick. Repito, naturgy.es/turaunclick. Bueno, pues a ver, oyentes. Bueno, pues vamos a ver si en la división de la oposición la audiencia ha identificado a un único culpable, si considera que son todos. Y por cierto, como estamos recordando tanto desde ayer lo que ocurrió en Cataluña en el año 2017, a los oyentes también les ha venido a la memoria el papel del rey. ¿Debería hacer algo, don Felipe VI? Bueno, debo decir que esa es la campaña más civilina y más malvada que se está haciendo ahora. ¿Qué puede hacer el rey? El rey no puede hacer nada. El rey no puede hacer nada, no solamente porque le han achicado el espacio, sino porque legalmente no puede hacer nada, porque el golpe lo está dando el Tribunal Constitucional y el rey es constitucional. Pero es que esta mañana leía en El Mundo, además es siempre el mismo, que es la extrema derecha, los bebelejías y toda esta gentuza, el yunque, que lo que quieren es que llegue el reinado de Cristo en la tierra, pero antes que se hunda la tierra, porque claro, si no, no viene el reinado, que gestionan ellos, naturalmente. Y siempre es contra el rey. ¿Por qué no hace nada el rey? Porque no puede, es que es un rey constitucional. ¿No sabes lo que es constitucional? Claro que lo sabe. Igual que Meritxell Batet. Pero lo hacen por lesionar. Es que cada imbécil en fin. Abascal está hartito ya de tender la mano al PP y que el PP se dé la vuelta haciéndole un desprecio. Y sigue, porque es noble, y sigue llamando y atendiendo. Y dice, y si la moción de censura la quieren promocionar ellos, yo la apoyo. Y si no, buscamos uno de consenso. Y si no, yo. Y si no, ¿qué? Pues nada, no tiene culpa de nada Abascal. ¿Pero qué oposición? Si no hay oposición. Mire la señora Monasterio. Es que yo no sé a qué esperan a echar los comunistas. No son ni capaz para unirse con la señora Ayuso. Pues imagínase a nivel general. He sido votante del PP, he votado a Vox, incluso he votado a Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Mi punto de vista es que todo lo que no sea que estos tres partidos se junten este mismo fin de semana alrededor de una mesa, hablen y tomen decisiones conjuntas y tengamos noticias de ellos a lo largo del fin de semana o el lunes, los que no tengan vergüenza son ellos y no Sánchez, que está cumpliendo su hoja de ruta. No entiendo esta oposición, esta pasividad, esta tranquilidad, viendo lo que se está viendo. ¿Por qué no se organiza y coordina a los españoles que pensamos que la democracia está en peligro para sacarnos a la calle en una macro manifestación y otra vez de nuevo las ventanas, en los balcones, las banderas? Lo que pasó ayer solo tiene una solución, una acción conjunta de los tres partidos, con un programa claro. Cuando sean las elecciones, o decir a la gente que se hacen un referéndum nacional para ratificación y reforma de la Constitución española, con tres preguntas. ¿Está usted conforme con la Constitución española del 78? ¿Sí o no? La segunda, ¿es usted partidario de su reforma para aumentar los poderes del Estado? ¿Sí o no? Y la tercera pregunta, ¿es usted partidario de reformar la Constitución para que una parte de España o varias partes de España no se separen? ¿Sí o no? Soy un votante de Vox y estoy desamparado. Supongo que como yo, pues medio país, viendo tanto a mi partido como viendo al PP. Viendo la oposición que tenemos, lamentablemente, el rey como jefe del Estado debería de tomar cartas en el asunto. ¿Qué cartas? Esto de hablar por no callar, ¿qué cartas? ¿Qué quiere? ¿Que vaya a un cuartel? ¿Qué cartas tiene que tomar un rey constitucional que ha jurado guardar y hacer guardar la Constitución? O sea, la gente antes de hablar tendría que pensar lo que dice y ver a quién favorece. ¿A quién favorece? Es decir, el rey no hace nada. ¿A los que quieren quitar al rey? Pero es que en la derecha hay cada tonto no entienden. O sea, Juan Carlos, cuando se jura la Constitución, renuncia al poder que tuvo de Franco, al poder civil, político y militar. Juan Carlos renuncia a ese poder y ya no lo tiene, luego al margen de lo que haya hecho después. Pero eso fue, el régimen constitucional nace cuando el jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, renuncia a todos los poderes heredados del dictador porque tenemos una Constitución basada en el voto consensuado, mayoritario, aplastantemente mayoritario de los españoles. Antes decía un oyente
y perdón si me enfado, pero es que lo tengo muy trillado. Y además me joroba ver que siempre cuela la misma propaganda. Eso que estaban hablando, las 3 preguntas, está en la Constitución. No hay que preguntar nada sobre la Constitución. La Constitución y el mecanismo de reforma está en la Constitución. Hay que cumplir la Constitución, que es lo que no quiere Sánchez. Pero para que no se note, lo que hace es retorcerlo, cambia el Constitucional para hacer legal lo que no lo es. Vamos a ver, lo que es evidente es que aquí hay un proceso constituyente, lo dijo el ministro, lo dijo el ministro de Justicia y futuro miembro de ese Tribunal Constitucional. Pero yo creo que lo que no puedes negar es las posibilidades enormes que tiene la oposición, que es que renuncia a utilizarlas. Ese es el problema. No solamente en la propia fuerza de la oposición, sino las instituciones en las que gobierna y manda. Es que aquí estamos ante un gran cuestionamiento de la integridad territorial y del sistema democrático, es decir, una situación de emergencia en el que la oposición tiene poderes para utilizarlos y arbitrar un freno a esa situación, pero si no asume su propia responsabilidad, piensa que otros terceros le van a resolver el problema, se está equivocando. El escapismo de la oposición no tiene sentido, es una irresponsabilidad en el momento tan crítico que vivimos. Un presidente que está dispuesto a cualquier cosa. Él lo dijo, voy a por todo. Voy a por todo, con unos socios que dijeron que no van a permitir que la oposición llegue al poder. Se lo dijeron en sede parlamentaria. Dijo Pablo Iglesias, se lo dijo claramente. El único que no se enteró es Teodoro, que metió a Ramón Sáez, que más separatista no cabe en el Constitucional. Un listo. Bueno, claro, y después de desmantelar el Tribunal de Cuentas... Tribunal de Cuentas, además, echando a Margarita Mariscal de Gas. Exactamente, es que las torpezas han sido enormes, pero insisto, la oposición, los 3 partidos tienen una fuerza enorme. No pueden renunciar a utilizarla los instrumentos legales y no puede delegar en terceros, haciendo cálculos de cómo vamos a afrontar las próximas elecciones. Es que vamos a ver, que es que la situación de emergencia... vamos a ver, si es que Sánchez ha organizado una operación relámpago. Claro. Es un blitz, los términos alemanes, exactamente, en esos términos. Por tanto, ante esa situación, tú lo que no puedes adoptar una pasividad y esperar que terceros te vayan a sacar las castañas de fuego. Además es que son dos palabras. Que no son las castañas de fuego de ellos, son las castañas de fuego de la democracia, como hemos visto ahora mismo en la entrevista que acabamos de hacer. Tienen que dar imagen de unidad y tienen que hacer política exterior, porque la Unión Europea la está capturando también Pedro Sánchez. Ese es el problema, o sea, unidad y política exterior. Y todo para generar confianza. Que la oposición nunca ha estado unida. Claro. Y por eso, a pesar de todos los problemas que han tenido, al final salen adelante. ¿Por qué? Al que no lo compraban, lo vendían. Y al que no lo calumniaban, algunos lo encarcelaban. Pero al final nunca han estado unidos. Así están. Pero claro, es que partimos, claro. Es que en Latinoamérica están ganando también la operación internacional con Zapatero, al que el propio gobierno del PP nombró intermediario con relación a Latinoamérica, no sabiendo que se iba a poner en manos precisamente de esa estrategia. Porque nadie del gobierno del PP, compuesto por Lelos Fátuos en su mayoría, sabía que pertenecía al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. No saben nada. La misma ingenuidad que cometió Rajoy cuando en su pelea con Rivera, después de la garata que tuvo con Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, dijo al final que Pedro Sánchez era un hombre de Estado. Sí, señor. Dijo que era un hombre de Estado y le bautizó de esa manera antes de que, 5 minutos antes de que le organizara una moción de censura y que el PNV, después de aprobar los presupuestos y darle lo que lo pidió, traicionarlo exactamente. Es decir, es un desconocimiento y una ingenuidad. Bueno, y una cobardía patológica, pero me voy al Corte Inglés. Es que si no me enfado. No sé yo si ahora mismo viene muy bien lo de que creemos en la magia, la ilusión de la Navidad. Por supuesto, hombre, si no, por supuesto que sí. No nos quiten los Reyes Magos. Vamos a creer que los reyes nos vuelan y todas esas cosas. Señor. Hombre, claro. Hombre, por favor. Y los cerdos también. Ninguno. Bueno, pues sea como sea. Yo ayer vi una película, era mala, pero lo vi. Volaban. Sí, ¿no? Bueno, pues sea como sea, en el Corte Inglés llevan todo el año trabajando para llenar de magia estos días, así que vámonos todos a la magia, a la Navidad, al Corte Inglés. Muy bien, y Balduero. Balduero, vamos a brindar, Federico, claro que sí. Nos hacemos la bodeguita, al Club del Gourmet, que a mí me encanta. Bueno, y ahí compramos nuestras frutas, los pasteles, frutas raras, los que tú no sabes lo que es, pero son bonitas. Sí. Dice, bueno, si son del Club del Gourmet, serán comestibles. Esto tiene que ser bueno. ¿A ti te gustan las frutas? Seguro que sabe las frutas escarchadas te gustan. A mí me encanta. Sí, me encanta. Sí. Mira, el otro día estaba aquí en el Corte Inglés, no pude reprimirlo, había unas naranjas escarchadas
Como si no lo viera. Bueno, y también está el Balduero. Tenemos el Balduero 12 años, Federico, y el que está entre los 7 magníficos, los 7 mejores vinos del mundo, y el Balduero 6 años, que está entre los 70 mejores vinos del mundo. Hacemos nuestro pedido en el Club de Gourmet o en el 600-600-040. 600-600-040. Bueno, muchas gracias, Eduardo, Paco. Nos vamos a ver la última hora. Pues no sé, lo mismo este tío desde Berlín amenaza con echar al ejército contra los golpistas de Ciudadanos. Este es capaz de todo. Ahora, lo malo es que tenemos un gobierno capaz de todo y una oposición capaz de nada. Es la mañana de Federico. Bueno, a ver, Vanessa Vallecillo, cuéntame las últimas novedades. Pues éramos pocos y salió Aragonés. ¿Qué me dices? Sí, ha salido Aragonés para pedir un referéndum pactado. ¿El minillo de Cocomocho? Pues ha pedido un referéndum pactado en la cadena SER. Si el problema es la reforma de la Constitución y no es la voluntad política, abordémoslo. La reforma de la Constitución. Es decir, yo lo que digo es una cuestión de voluntad política. Primero, hay 2 maneras de actuar. Una es directamente proponer las propuestas en las Cortes Generales, en el Parlamento de Cataluña, sin acuerdos previos, o intentar llegar a acuerdos y a partir de los acuerdos construir el camino jurídico, ¿no? Yo creo que el segundo es mejor si quieres resolver un conflicto. O sea, que el Estado lo cree el PSC y ellos lo apoyarán. Hay que reconocer que no se ocultan. No, está claro, ya lo dijo el otro día Rufián también. Si nosotros no engañamos a nadie, si esto lo venimos pidiendo desde hace 40 años. Bueno, él engañó a su señora. Sí, eso sí. Bueno, y aún así no hay más ciego que el que no quiere ver. Esteban González Pons, por ejemplo, insiste en que una moción de censura perdida es una cuestión de confianza ganada, o sea que el Partido Popular se mantiene en su posición. Sí que ha afeado al Gobierno estar destruyendo la confianza en el Constitucional y dice Pons que todos los ministros deberían dimitir. ¿Qué pasa? Que ha escuchado estas declaraciones Nadia Calviño y le ha entrado la risa. Madre mía, me da la risa. Es que de verdad me parece tan fuera de lugar. Parece que tenemos que acostumbrarnos a los ataques al presidente del gobierno, los insultos, como le decía, se ha normalizado el utilizar una terminología que no se corresponde en absoluto. Pero vamos a ver que España es un país democrático, es una democracia consolidada, es un país respetado, en el que las instituciones funcionan con normalidad, en el que los ciudadanos desarrollan con normalidad su vida. Somos un gobierno respetado, que toma decisiones responsables. ¿Sabes lo peor? Que esto, aunque sea mentira, tiene más veracidad que el zoquete de González Pons, muerto de miedo con tal de no hacer nada. Este es el que lleva la política exterior. ¿Qué ha hecho el PP en Bruselas cuando estaba Sánchez? Nada. Es el dominio del relato total. Nada. Solo hablan ellos. Que dimitan todos. No, hombre, no, dimite tú y hace otra novela. Bueno, y que es la ministra que acaba de enchufar a su marido a través de otro enchufe, el de su directora. Y ante todos los titulares que hemos visto hoy en la prensa, pellizquito a los medios de Nadia Calviño dice que tenemos que contribuir también a mejorar la convivencia y a dar tranquilidad y confianza. Sí, a su familia, sobre todo cuando se le lleve crudo. 100.000 euros le hemos dado a su marido de confianza. No está mal para Navidad, ¿eh? Bueno, y luego todos los fondos que vengan de Europa, que es el que los va a controlar en patrimonio. Claro. Sí, aquí el que no corre vuela. Bueno, vamos a ver, Isabel González, es Navidad. Qué ilusión, qué Tamara ilusión, o Tamara Falcó tiene una nueva IDEM. No sé si es una ilusión o un despecho, tampoco voy a ser yo navideña. Ese es el gran debate en la moción, ahora en la moción rosa. Si me caracterizo por algo es por ser un poquito destroyer. No soy de las que tiende a pensar que el mundo es orégano. El mundo, no el monte. Bueno, pero la Tamara Falcó, que ayer se filtra... Hay motivos para pensar las dos cosas. Pero cuenta. Ayer se filtra hacia la hora de comer que Tamara Falcó podría estar manteniendo una relación con un tal Hugo Arévalo, señor de entre 35 y 40 años. No soy capaz de confirmar la edad. No han dado los años. No sé exactamente cuántos que viene tiene hoy, si ya lo tiene y ubicado. Ella habla, por ejemplo, con Daniel Carande y le dice algo así como, bueno, a ver, somos amigos, pero ya hemos mantenido 2 o 3 citas. Que yo decía esta mañana, en mi generación 2 o 3 citas era ir a cenar. En estas generaciones nuevas 2 o 3 citas acaban en carne. Pero bueno, insisto, que yo creo que estos ¿Cómo dos... que 2 o 3? En esta generación sí que quedan ya en la carnicería. ¿De qué generación eres tú? De la misma que la tuya, que hacíamos citas en las que íbamos a cenar. La primera Solo se cenaba, la primera y la segunda era vez, todo... como dicen en América, first kiss. Bueno, a ver, ¿sabes lo que ocurrió luego a lo largo del día? Que ella se fue, no voy a decir desinflando, pero sí que es verdad que luego por la noche, cuando llega al hormiguero, programa en el que trabaja, ahí
ella pues no quiere ni confirmar ni desmentir. No sé si porque el chico está abrumado. Ahora hablaba con Paloma Barrientos y me decía, pero ¿cómo va a estar abrumada una persona que tiene inversiones en 50.000 empresas, que se ha arruinado, que se ha enriquecido, que ha vuelto a comprar, que ha vuelto... O sea, él está en teoría acostumbrado a todo esto, aunque es una persona relativamente anónima. Por ejemplo, su cuenta en Instagram la tiene totalmente cerrada. Ya ves, prueba de talento. Te digo que Paloma Barrientos ya ha abierto la apuesta, ella dice que se casan. Tal cual, se ha mojado así, me ha visto por el pasillo y me ha dicho, se casan. Y he dicho, bueno, pues vamos a abran sus hagan juego, señores, que sabes que a mí es algo que me gusta mucho, pero lo que me gusta es lo que hay detrás, esa pelea soterrada de gallos, porque parece ser que Íñigo Nieva habría en el chat comunitario, en el chat grupal en el que está él con otros amiguitos, haberle recriminado que haya ido a por su presa y le ha llamado rata. No rata de dos patas, pero sí rata. Entonces, me encanta esta historia, ¿para qué nos vamos a engañar? Ha llegado la Navidad y ha llegado con todas sus consecuencias, que es el turrón duro. ¿Tú eres partidaria de la tesis del despecho o del... de la ilusión, del despecho. Yo estoy con Rosalía despechada, sí. Yo creo que es verdad que un clavo quita otro clavo, ¿no? Pero en este caso yo creo que ha sido la persona que ha consolado a Tamara y ella ha dicho, pues me voy a aferrar a esta ilusión. Que luego salga bien. Oye, que hay cosas que salen bien y muchas parejas en Corín Tellado, en las novelas de Corín Tellado, son las únicas que funcionan. ¿Ves? ¿Y es el mismo estilo de hombre? Físicamente, en lo físico, solo en lo físico. Íñigo Nieva es un chico muy guapo, no digo que este no lo sea, pero este es otro estilo. Es verdad que es ese estilo... a ver, para que me entiendas, más hombre. No, hombre, no sé, Íñigo Nieva era bastante hombre, pero... Primero, tiene 10 años más. No, pero en lo físico, No, en lo físico Íñigo Nieva es un más masculino, digo más hombre. Íñigo Nieva es un chaval. Es guapo, Íñigo Nieva tiene buen cuerpo, tú le has visto corriendo por el Retiro y ya sabes que es un cañonazo. Este chico es más, pues estos que llevan la camisa un poco más holgada para que no se note lo que hay debajo, el jerseycito así encima de los hombros. Para casarse. El pelo un pelín largo pero demasiado, la barba de 42 horas aproximadamente. Calculado todo. ¿Tú con quién te casarías? ¿Con el cañonazo que va exhibiéndose por el Retiro o con este señor que tiene empresas, etcétera? Es que me ofende la duda. Con Íñigo Nieva. Dice Paloma la primera vez. Dice Barry. Dice, aunque lo tuvieras que compartir. Y digo, sí, aunque no sea. Porque Íñigo a veces comparte. A veces se me olvida que no estamos en la COPE. Y entonces pienso, digo, ¿qué dirá ahora? Don Bernardo ya murió. Pero pregúntales a Vanessa y a Vanessa, tú que eres a mí el jerseycito de los hombros no es para casarme. Es macarrita como yo, Vanessa también. Es más de ese palo. Yo es que no me casaría. Rosana sería la que pero vamos a ver, pero como dice, no me casaría, condicional. Pero si te has casado, pretérito perfecto. Bueno, sí, pero por eso, porque yo estoy casada y bien casada, entonces no me casaría. Hombre, claro, así, a burro muerto. Creí que era lo de estoy casada y ya sé lo que es y no pienso volver a No, para nada, pero no volvería a hacerlo. ¿Qué necesidad? Tú serías la que compartes, es verdad. Tú serías el Íñigo Nieva de todo esto. Esta es más formal que el régimen constitucional. Es verdad, es la más formal de todos, a la larga. Por supuesto. Que sí, me lo vas a decir a mí. Bueno, y ahora ponemos ahí el Christmas de la Casa Real, ¿vale? Muy bien. Sí, porque están guapísimas. Guapas, muy guapas. Guapísimas. Roja, muy guapa, qué buen pelo y que es buena raza, como dice Carlos P. Jimeno, sí, es buena raza. Bueno, o sea que tenemos a todos nuestros contertulios, alábala con Tamara, para saber si es cierto. Yo adelanto ya una esquina de mañana. ¿Que no hay milagros en Lourdes? Pues mira lo que le han traído los Reyes Magos a Tamara, un novio, cuando nadie lo esperaba. Ella es la más formal y tú el más navideño de este equipo. Con diferencia, vamos. Menos mal que estoy yo para día poner el pozo de oscuridad. Porque no sabía, porque no estaba sobre cama. El conejito tenía dueño, ¿eh? No, ya, pero lo tengo guardado en mi portal. Lo he puesto al lado del portal. El dueño se estará enterando ahora. ¿Quién es el dueño? No sé. Luego me lo dices. Bueno, es que había ahí un conejo y entonces continuamente a mí me molestaba mucho el conejo del misterio, como dice Luis, es decir, de lo básico. Sí. Por cierto, que no veo ni buey ni mula, la ley de bienestar animal ha llegado ya allí. Es el Belén de la revista Pronto, que lo fue haciendo Maite Toribio pieza a pieza. Pero el conejito era un añadido, ¿no? Sí. Era del roscón de los míos. Yo tengo de... No, si lo acaba de decir, que se lo ha llevado. No, que lo tengo yo. Pero si me lo diste tú. No, yo no te lo di. Me lo diste. Toma, digo, dice, esto se va a caer, se va a romper. Digo, bueno, pues dámelo. Llego ayer.
Y me meto, pues aquello que hacemos los hombres, sacar los bolsillos y tal y cual, pues siempre salen cosas. Y esto es una lotería que me ha mandado no sé quién, una tal... Y un conejo. Yo, conejo. ¡Ah! Esto es del Belén y tal. ¿Y qué hago yo con un conejito así? Pues voy a mi Belén, que ya lo he puesto, pues mira, y lo he puesto allí. Pues ya está rodeado de ahí tenía dos ciervos un poco aburridos y una mula con su burrito. Una burra y su burrito. Sí, el conejo es de los roscones. Es de mis roscones, de roscones, tradicional. Yo creo que es uno de los que... Sí. Yo creo que tengo de los roscones estos tuyos que traes, tengo 2 Reyes Magos, no sé si 3. ¿Y los vas a poner también? Los voy a traer aquí si quieres. Vale. Pues sí, entonces ya... Pues ya serían 5. Se hace república. No, porque son pajes. Son pajes. Son pajes. Entonces, no. Oye, esa palabra no la quiero ni oír. Y hay que hablar aquí. de Meghan y Harry, que yo ya me he visto los otros 3 capítulos, madre mía. Qué pareja. Pues me estoy pasando al lado oscuro, que es el lado, y no es por la cuestión racial, ni muchísimo menos, no quiero que esto se malinterprete, pero me estoy alineando con Meghan y con Harry, fíjate, ¿eh? Sí, empiezo a pensar que algo de razón tiene. ¿Por qué estoy yo contra la dinastía británica? Al final te tengo que dar siempre la Enemigos de España, siempre. Ya lo sé. Siempre. Y malos bichos. Sí. Pues, y feos, racistas. Pues al final van a tener razón estos dos, ¿eh? No, los han acosado y perseguido. Estos son 2 golfos dentro de esa cuadrilla de psicópatas. Y sacan lo del chimpancé, varios ejemplos. Te lo llegan dije, a sacar. pero si es que era de cajón que lo iba a sacar. Sí, lo sacan. Venga, que vamos a la crónica. Es la mañana. Es radio.